Muy buenos días, señores y señoras. Ahora, el hecho de que vivamos dentro de una sociedad democrática implica que nos encontramos dentro de un contrato social, que al mismo tiempo que el gobierno nos provee derechos y obligaciones, nos provee una representación. Y ahora lo que queremos dar a entender del lado de la Cámara de Gobierno es que cuando los ciudadanos mexicanos viven fuera de México, no necesariamente son considerados ciudadanos en donde están, no necesariamente pueden vivir legalmente sin ser considerados ciudadanos, como por ejemplo en Canadá el proceso de ciudadanía lleva alrededor de 9 años. Y entonces aquí lo que queremos ver es cuándo y de qué manera podemos proteger a los mexicanos, podemos representarlos como gobierno y podemos defenderlos en el exterior para así ¿cómo podemos defenderlos en el exterior? Para así que tengan esta representación del gobierno. Y entonces aquí es cuando decimos del lado de la Cámara de Gobierno que esta representación no solo significa ser votado, sino que el gobierno, no gracias, tome una postura como tú mismo lo harías. Porque al final lo que vemos es que el gobierno es una representación del pueblo. Y si estas personas son consideradas parte del pueblo, pero al mismo tiempo no hay nadie que las vaya a defender, es cuando vemos que representación federal sí cae del lado de la Cámara de Gobierno, porque no solamente es ser votado, y entonces nos quedamos con la idea de que esta representación federal, no gracias, es el hecho de que te protejan y te proveen tus prestaciones y los derechos y obligaciones. Y aquí, y entonces vamos a pasar un poco a la refutación del caso que se presentó por el lado de la oposición, y es que prácticamente el caso de la oposición se basa en que, bueno, pues no vas a poder ser presidente viviendo fuera del país, pero lo que decimos es que sí existe sí existe un derecho inherente porque obtengas estas garantías, obtengas estas obligaciones. Sí, adelante. Siguen saliendo en la línea principal del debate. No se trata de quitarle la representación, sino de darle representación de los internos por parte del exterior. Entiendo, pero es que se basan en la idea de que solamente porque votas ya tienes esa representación, pero el hecho es que lo que tiene que hacer el gobierno es protegerte, porque al final el gobierno es tú, y entonces al final el gobierno es una representación de ti. No, gracias. Entonces tiene que proveer los mecanismos de defensa y de protección para los ciudadanos en el exterior, así como proveer estos derechos. No, gracias, porque al final, como se presentó bien en el primer argumento, les estamos dando una condición de igualdad, les estamos dando esta posibilidad. Sobre ese punto. No, gracias, les estamos dando esta posibilidad de que sean representados de alguna manera, porque al final bueno, entonces sus argumentos en general se basan sobre ese punto. ¿Cómo podremos votar por alguien que vive en Estados Unidos y luego nos dicen que el poder llama y entonces no sabemos? Pero es que aquí vemos otra vez que no solamente es ser votado en el exterior, y entonces aquí es cuando me gustaría pasar al tercer argumento de la Cámara de Gobierno, porque no solamente les hemos demostrado cómo les estamos presentando una condición de igualdad a los mexicanos y deja que los ciudadanos que viven en el exterior dejen de ser ciudadanos, no gracias, de segunda clase, sino que también les hemos demostrado que estas personas trabajan por México y salen adelante por México, y lo mejor que podremos hacer como gobierno es darles esa ayuda, darles esa reciprocidad que implique sobre ese punto social. No, gracias. Y ahora, el tercer argumento, el facilitador de cooperación entre México y la comunidad internacional. Porque una vez que existe esta representación federal de los ciudadanos, se mantiene un mejor control de la población. No solamente eso, sino que con el mecanismo presentado, que a través de las embajadas se van a poder proveer estos derechos y también van a hacerse cumplir estas obligaciones, vemos que las embajadoras van a ser las facilitadoras de que estas cosas sucedan conforme con los otros países. ¿Qué vemos sobre ese punto? No, gracias. Primero, representa transparencia de México porque demuestra quiénes son las personas que viven ahí, se lleva un conteo y se muestra también una voluntad de cooperación, una disposición a, mira, tú me vas a ayudar, cualquier problema que tengas con ciertos mexicanos, yo te puedo ayudar también. Y aquí es que lo que tenemos que entender es que es un mundo globalizado y no siempre que vives en el exterior eres considerado un ciudadano. Puedes vivir legalmente, pero sin embargo no puedes tener las prestaciones y no puedes tener las obligaciones también que conlleva vivir en este Estado de Derecho, en una sociedad democrática. Y entonces, en este mundo globalizado, es necesario mantener un control de la población. Sobre ese punto.
Sí, adelante. Sin embargo, el status quo las embajadas de México ya hacen esta labor en el extranjero, es decir, ya dan ayuda, ya previenen la doble tasación en un país y en otro, ya se encargan de los derechos. Su punto, pero aquí es cuando tenemos que maximizarlo todavía más, porque al final, al final lo que vemos del lado de gobierno es que los ciudadanos son vulnerables cuando no tienen estos derechos de ciudadano, estas obligaciones de ciudadano. No, gracias. Entonces, si tenemos estas embajadas, ahora, una vez que facilitan esta cooperación, lo que se muestra es que hay una buena disposición para trabajar con los países extranjeros y al mismo tiempo hay una buena disposición de cooperar ellos con él. Entonces, lo que vemos es una mejora en las relaciones de los países con los que se involucra México y al final dando una mejor imagen de México ante el mundo. Lo que podemos ver del lado de gobierno es que es una forma de soft power, es una forma de darle al mundo buenos ojos hacia México, una forma de demostrarles qué tan atractivo es el país y al mismo tiempo que están listos para cooperar. Entonces, ¿qué les he dicho hoy en el debate? Les refuté la idea de por qué no representación federal solamente implica ser votado, sino que también conllevan derechos y obligaciones. Y entonces también aquí es cuando les presentamos dentro de nuestro caso el primer argumento, el de la condición de igualdad para los mexicanos. Les estamos dando esta representación porque creemos que es un sector vulnerable en el exterior, porque no necesariamente son ciudadanos. Segundo, también les demostramos que si estas personas son las que van a estar trabajando para México y también al final van a estar poniendo el nombre de México en alto, lo mínimo que puede hacer el gobierno es proveerle las prestaciones que le otorga a cualquier mexicano como ciudadano. Y en tercero, esto va a funcionar como soft power porque va a dar una buena imagen de México, va a ayudar la cooperación y al final lo que vemos es que la representación federal no solamente es un derecho, sino que también es necesario para los ciudadanos. Gracias. Muy bien, terminado el segundo de gobierno, adelante con el segundo de oposición.